Hola, muy buenas tardes. Soy Eresma Guadalupe Guerra Matus y el día de hoy les voy a explicar sobre el tema del acto administrativo. Bueno, para comenzar, tenemos que el acto administrativo eh, es un tema muy importante dentro de nuestra vida cotidiana. Muchas veces no nos damos cuenta, pero mediante este tema es que pues nosotros comprendemos cómo el Estado funciona. Primero, pues conoceremos lo que es el acto administrativo, analizaremos su clasificación, observando cómo pueden diferenciarse según el número de personas que intervienen, su vinculación con la ley, efectos, destinatarios, ámbito de aplicación, y también estudiaremos los efectos jurídicos que producen, es decir, cómo impactan en la esfera de los particulares, ya sea ampliando sus derechos, limitándolos o simplemente reconociendo una situación jurídica. Además, pues revisaremos su definitividad, distinguiendo entre actos provisionales y definitivos. Finalmente, profundizaremos en que los elementos, requisitos, su validez del acto administrativo y cómo la competencia y el efecto, la forma, la causa y el fin son un fundamento principal en el cual pues intervienen el artículo 14 y 16, pues los cuales garantizan la legalidad y la seguridad jurídica. También se verá lo que es la nulidad, la anubilidad y el proceso administrativo, y pues al igual que su argumentación. Okay. Primeramente, tenemos que el acto administrativo se puede definir como la declaración unilateral de la administración pública centralizada y descentralizada, mediante el cual, en aplicación y ejecución de las leyes administrativas, se crean situaciones jurídicas concretas e individuales. O bien, pues actos administrativos eh, generales con destinatario indeterminado, y pero determinable. Así como actos materiales que en sí mismos no producen esos efectos jurídicos, pero pueden ser antecedentes o condicionantes de estos administrativos con efectos pues jurídicos. Ahora, tenemos la clasificación de los actos administrativos. Aquí traté pues de realizar un mapa conceptual para comprender mejor la clasificación de manera más sencilla y práctica. Bien, pues tenemos que la clasificación se divide en efectos generales, que pues esta a su vez se trata de los actos administrativos que producen actos jurídicos, y actos materiales que en sí mismos no producen actos jurídicos. También tenemos los destinatarios del acto, que estos se clasifican en particulares, generales, y bueno, los particulares básicamente son el acto que va dirigido a personas específicas. Los generales, pues el acto que tiene un destinatario pues indeterminado, pero determinable. Ahora, también tenemos pues su ámbito de aplicación, que puede ser interno o externo. Los internos se refieren a que los actos solamente trascienden en el ámbito interno de la propia administración pública. Los externos trascienden a la esfera jurídica de los administrados. Su vinculación con la ley. Esto es muy importante porque se divide en reglados y discrecionales. Los reglados son aquellos en la que la ley establece con precisión los supuestos normativos para su aplicación, sin dejar margen alguno a la discrecionalidad. Los discrecionales son aquellos en los que la ley da al servidor público un margen de actualización por razón de conveniencia u oportunidad, o pues por razones técnicas dentro de ciertos parámetros o límites que la propia ley establece. Ahora, pues también las voluntades que intervienen en su formación. Pueden ser colegiados, colectivos, unipersonales, complejos y acto de unión. Comenzando con los colectivos, intervienen simultáneamente dos órganos o más en la formación del acto administrativo.
Los colegiados intervienen diversos servidores públicos de un mismo órgano. Los unipersonales intervienen un solo servidor público y los complejos, pues aquí hay una cuestión que intervienen dos o más órganos de manera sucesiva, y en ellos el acto administrativo del primer órgano condiciona el acto administrativo del segundo, que a su vez se divide en actos administrativos complejos condicionantes de validez de un acto administrativo respecto del otro, y actos administrativos complejos condicionantes de eficacia uno respecto del otro. Y pues el acto de unión es cuando consiste en que un órgano del Estado u organismo descentralizado celebra un acto en unión con un particular o valida un acto de unión entre particulares. Ahora, siguiendo con la otra parte, tenemos que la clasificación de los actos administrativos. Nos vamos más pues a los efectos jurídicos que produce. Bien, pues se clasifica en el acto de admisión, que es el acto por el cual un particular accede a la prestación de un servicio público previo. El acto de dispensa o exoneración. Bueno, esos actos son mediante los cuales se libera al particular de cumplir un requisito que la ley señala para realizar una actividad. Actos de aprobación son aquellos en los que la autoridad aprueba documentos entregados por el particular. Permisos, licencias y autorizaciones, pues aquí el particular tiene un derecho preexistente a llevar a cabo la actividad, y se trata de leyes que impone como requisito la obtención de licencias, permisos o autorizaciones. La concesión. Bueno, aquí es pues el acto administrativo unilateral por medio del cual el Estado concede a un particular la explotación de un bien del dominio público o la prestación de un servicio público. Esto es cómo amplían la esfera jurídica del particular. Ahora, vemos cómo restringen la esfera jurídica del particular. Aquí es cuando todos aquellos actos administrativos que imponen restricciones o sanciones a los particulares. Aquí, en el inciso C, que solamente constan a una situación jurídica. Bien, pues se refiere a la materia de publicaciones en el Diario Oficial de la Federación y demás gacetas oficiales. Todo lo que tenga que ver con registros como Registro Agrario Nacional, Registro Civil, Registro Público de la Propiedad, etc. También su definitividad. Esta se divide en definitivos, provisionales o preliminares. La clasificación de los actos administrativos es muy importante, pero también es algo extenso. Sin embargo, es algo que se puede comprender y nos ayuda muchísimo dentro de nuestra vida diaria. Y como lo mencioné en la introducción, nos ayuda a entender cómo funciona el Estado. Bien, ahora tenemos los elementos de los actos administrativos. Los elementos y requisitos de validez. Bueno, el acto administrativo reúne diversos elementos de existencia y de validez. Esto permite que nazca correctamente la vida jurídica con plenitud y con toda eficacia. A partir de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo de 1994. Bueno, dicha ley logró establecer con claridad los elementos que brindaron certeza jurídica a los particulares frente a la actuación de la administración. Bueno, voy a comenzar con el elemento subjetivo, que en primera instancia el elemento subjetivo se refiere a la existencia legal del órgano en donde el titular de ese órgano u organismo, sea el
público legítimo, es decir, que el funcionario accedió al cargo y debió de ser por derecho, evitando así cualquier tipo de usurpación. El elemento objetivo. Bien, pues este consiste en que la competencia de la autoridad debe ser precisa e inévoca, sin dejar lugar a dudas la vinculación con la ley que dota la competencia al órgano y por ende el titular, el objeto. En cuanto a este elemento, pues es el que se encarga de representar todo lo que se pretende con el acto administrativo. Eh, por ejemplo, la licencia de construcción, el permiso para operar un banco, etc. Ahora, causa o motivo. Asimismo, este elemento implica la debida correlación entre acto administrativo y el supuesto hipotético de la norma general. Es decir, el acto debe derivar de una situación prevista en la ley. Aquí cobra una gran importancia el principio de legalidad, pues todo acto debe estar fundado en lo que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bien, seguimos con los demás elementos. Elementos de los actos administrativos, esta es la continuación. Aquí quise mencionar brevemente lo que es el artículo 14, que pues este establece que nadie podrá ser privado de su libertad sin un juicio previo. Artículo 16, por su parte, este artículo señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones. Bien, continuamos con la forma. En este elemento se menciona que el acto administrativo debe hacerse por escrito y no puede expresarse de otra manera. Todo debe ser por escrito, pues de esta manera representa su validez. Además, incluye todas las formalidades del procedimiento administrativo, es decir, que todos los actos administrativos preliminares o provisionales sucesivos y concatenados. El fin del acto administrativo. Bien, este es el propósito que la ley busca alcanzar y pues es el elemento más importante, ya que pues los anteriores son la parte formal que debe revestir el acto administrativo. Aquí la ley se propone alcanzar en tanto que el segundo es el contenido de la ley, es decir, que el acto debe orientarse a cumplir con el objetivo legal, evitando desviaciones o usos indebidos del poder. Ahora, los efectos jurídicos propios del acto administrativo. A partir del acto administrativo se puede crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta que crea derechos y obligaciones entre pues, la autoridad administrativa. Aquí las situaciones jurídicas. Es decir, todo el mundo, sin embargo, no sería oponible cuando se afecte a la esfera jurídica de un tercero con un interés legítimo reconocido por la ley. Los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad y de legitimidad en el que, entendido de que naturalmente se trata de una presunción juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. Los efectos del acto administrativo pueden y deben entenderse en relación con el destinatario del acto y en relación con terceros y pues el interés legítimo. Los derechos y obligaciones que nacen como consecuencia de la emisión de un acto administrativo pueden ser de carácter o contenido personal. Ejecución del acto administrativo. Respecto pues del acto administrativo definitivo que no haya sido impugnado, puede iniciar el procedimiento de ejecución del mismo, embargando y rematando los bienes del destinatario del acto. Hay ocasiones en que el acto obliga al destinatario a realizar acciones como la demolición de obras, destrucción de bienes, etc. En ningún caso la autoridad administrativa tiene que acudir ante la autoridad y llevar a cabo la ejecución de sus actos, excepto que sea se demuestre lo contrario. Aquí, la extinción del acto administrativo. Bien, las formas de extinción normales u ordinarias, que son las que están previstas desde el nacimiento mismo del acto, razón por la cual pueden ser y de hecho son perfectamente previsibles.
anormalidades. Las formas de excisión anormales extraordinarias que no están previstas desde el nacimiento mismo del acto, sino que surgen con posterioridad de manera imprevisible. Algunos ejemplos son la declaratoria de nulidad, la caducidad, etc. La extinción del acto administrativo se fundamenta en el artículo 11. Aquí realicé un mapa conceptual para entender mejor lo que pues es la extinción normal u ordinaria. Aquí la revocación se refiere al hecho de que el particular incumpla con algunas de las obligaciones de los requisitos que prevé la ley para la conservación de los derechos contenidos en el acto administrativo. Ahora, el agotamiento del objeto del acto administrativo. Este tipo de acto se denomina acto instantáneo, ya que se extingue por su realización. Renuncia de su titular, el administrado puede renunciar a los derechos derivados del acto administrativo, siempre y cuando con su renuncia no cause ningún prejuicio a terceros. Ahora, tenemos el vencimiento del término de vigencia del acto. El acto administrativo normalmente tiene una vigencia y, bueno, llegado al plazo de la misma ley prevé la posibilidad de que se pueda prorrogar, pero hay actos administrativos que son pues de plazo indeterminado. Bien, ahora continuaremos con la nulidad del acto administrativo. Esto es un tema pues muy importante, ya que va a la parte final de todo lo que nos ayuda a comprender lo que es el acto administrativo. Bien, la nulidad del acto administrativo se refiere a la omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos o requisitos establecidos en las primeras 10 fracciones del artículo 3. Es decir, esto se fundamenta en el artículo 3. El artículo 3 juega un papel fundamental dentro de la nulidad del acto administrativo. La nulidad del acto administrativo será declarada por el superior jerárquico de la autoridad que lo haya emitido, en cuyo caso la nulidad será declarada por él mismo, tratándose de actos administrativos favorables al particular que advierta a la autoridad administrativa que se emitió por error o porque el particular presentó documentación alterada o falsa. La anulabilidad del acto administrativo es la omisión o irregularidad de los elementos y requisitos señalados en las fracciones 7 a 11 a 16 del mismo artículo 3, que producirá la anulabilidad del acto administrativo. El acto declarado anulable se considerará válido, gozará de presunción de legitimidad y ejecutividad y será subsanable por los órganos administrativos mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para la plena validez y eficacia del mismo. Ahora, continuamos con la eficacia del acto administrativo. El artículo 8 dispone que el acto administrativo será válido hasta pues que en tanto su invalidez no haya sido declarada por la autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso. Ahora, el procedimiento del acto administrativo. El procedimiento del acto administrativo se basa en que los artículos 12 y 13 establece que las disposiciones del ya citado título tercero son aplicables a la actuación de los particulares ante la administración pública. Conforme al artículo 14, el procedimiento administrativo puede iniciarse de oficio o a petición de parte interesada. El artículo 15 pues señala que los requisitos formales deben contener los escritos que se presenten ante los órganos de la administración. El artículo 16 detalla de manera más específica las obligaciones de la Administración Pública Federal. El artículo 17 es sumamente importante porque aquí se reconoce la teoría del silencio administrativo, estableciendo el efecto de la negativa ficticia. Para el caso de que la autoridad no resuelva lo que corresponda en un plazo máximo de 3 meses. La argumentación jurídica. Bien, esta pues es la justificación razonada que la autoridad da al emitir el acto. Es la falsa motivación, el error más común cuando no hay conexión clara entre los hechos.
Ahora, para terminar este video explicativo del acto administrativo, como conclusión, yo comprendo que el estudio del acto administrativo nos lleva a entender que el derecho no es algo lejano o abstracto, sino que pues es una herramienta que regula la relación entre el Estado y la vida de las personas, como lo mencioné al inicio del video. Cada permiso, licencia, multa o resolución que emite una autoridad es un ejemplo claro de lo que el poder público hace y afecta a nuestra realidad, a nuestra sociedad, etcétera. Reflexionando más sobre este tema, considero que entender los actos administrativos no solamente son importantes desde un punto de vista académico, sino que también como ciudadanos esto nos permite reconocer cuando una autoridad actúa conforme a la ley y cuando podría estar excediéndose de sus facultades. Al terminar de revisar pues todos estos temas me queda una sensación muy clara. El acto administrativo es mucho más que un concepto legal o un papel firmado. Es el mecanismo que nos permite entender que la convivencia es posible en tanto se respetan los derechos y que las cosas funcionan. Lo que más me impacta es pues todos sus efectos, su ejecución y su fin, y que todo está pensado para que haya un orden establecido, pero también para proteger a las personas. Me doy cuenta que no solamente es el cumplir las reglas, sino también que el poder se use de manera responsable, sin corrupción y sin abusar de los inocentes. Esto pues hace que seamos ciudadanos más conscientes. El saber cómo actúa la autoridad y cómo se desarrollan los procesos me permite a mí tener herramientas para poder participar, exigir y respetar que el acto administrativo pues se cumpla. Y esto no es algo lejano, es la forma en la que nosotros construimos juntos una sociedad más justa, ordenada y humana. Y pues eso sin duda es algo que vale la pena reconocerlo y valorarlo. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.